fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles en este día. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo se sienten hoy, hermanos? ¿Contentos, felices de estar nuevamente aquí en la casa del Señor? Como ustedes ven ahí en la pizarra, este fue el último tema que tuvimos la semana anterior, basado en esta interesante estudio que lo hemos titulado Los 3 días y las 3 noches de Cristo en el corazón ¿de dónde? De la tierra. De la tierra. Ya nosotros pudimos darnos cuenta en los primeros 2 temas, que dicho sea de paso, ya están en nuestro canal, El Fuerte Clamor. Usted lo único que tiene que hacer es entrar allí en YouTube, al Fuerte Clamor. Y el Predicador de la Silueta Negra, ese es nuestro canal. Si usted no se ha suscrito, puede suscribirse para que cada vez que se suba un tema nuevo, así le llegue una notificación, bien sea a su teléfono móvil o a su tableta, o donde quiera que usted esté suscrito, para que así pueda, ya la parte número 1 y la parte número 2 ya están en el canal y usted las puede repasar allí. Así que le exhortamos, queridos hermanos, que pues ayuden a que este mensaje se pueda expandir, se pueda esparcir por todas partes, como dice el Señor en su palabra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que usted puede llamar a sus familiares, amistades, háblenle del canal para que así ellos también se suscriban y puedan ver cada uno de estos mensajes. Recuerden que a nuestro canal se suben los mensajes que se graban acá en video y también los programas radiales. Allí están cada uno de ellos. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar, digamos, un programa radial, pues aproveche y búsquelo allí. Vamos a repasar brevemente donde nos quedamos. Vimos que de acuerdo a Mateo 12, 38 al 40, ¿por qué no leer esos textos nuevamente a manera de introducción? Mateo 12, 38 al 40. Abran sus Biblias si son tan amables. Y vamos a leer esos textos bíblicos que hoy por hoy el mundo religioso está un poco confundido con estas palabras de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. Noten cómo dice el versículo 40, ahí está el versículo clave. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón ¿de qué? De la tierra, no dice del sepulcro. Ya eso lo vimos y lo estudiamos en el tema número 1. En Mateo capítulo 12, versículo 40, no habla sepulcro, no dice sepulcro, dice en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, si Jesús no habló de sepulcro, porque en el original griego, cuando usted estudia esos textos, en el original griego, usted podrá encontrar que allí en esos textos no aparece la palabra sepulcro o tumba. Entonces, por eso es que hay tanta confusión, por eso es que muchas personas han llegado a la conclusión y dicen y enseñan que Cristo tuvo que haber muerto un miércoles y no un viernes. ¿Por qué? Porque el cómputo, si Cristo hubiese muerto un viernes, dicen ellos, el cómputo no sería exacto. No habrían 3 días y 3 noches exactas de viernes a domingo, porque la Biblia claramente dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Entonces llegan a la conclusión de que Cristo tuvo que haber muerto un ¿qué? Un miércoles. Pero ya nosotros vimos de que Cristo no estaba en el sepulcro un miércoles, ¿verdad que no? No. Pudimos darnos cuenta de que el 8 de abril, a manera de repaso, el 8 de abril, que era sábado, Cristo
estaba ¿dónde? Estaba en Betania, en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Eso lo vimos en el tema número 2. Así que le exhorto a que usted lo vea nuevamente. Si no lo ha visto, véalo para que sepa cada uno de esos detalles. Cuando Cristo está allí en Betania, pues ahí donde María le lava los pies con sus cabellos y rompe un frasco de perfume muy caro, ¿verdad? Y entonces en ese momento Judas dice, pero ¿por qué tanto desperdicio? ¿Por qué ese dinero no se dio mejor a los pobres? Pero nosotros sabemos que la Escritura dice que Judas lo decía porque no le importaban los pobres. Era ladrón y quería quedarse con el dinero de ese caro perfume, por supuesto. Pero el 9 de abril, que es domingo, el siguiente día, Cristo entra triunfante a Jerusalén montado sobre un pollino de asno, que fue la primera entrada de Jesús a Jerusalén en esa última semana antes de ser crucificado. Recuerden que Cristo en sus años de ministerio, 3 años y medio de ministerio, entró muchas veces a Jerusalén, por supuesto. Pero cuando hablamos de la última semana de Cristo en esta tierra antes de morir en la cruz del Calvario, esa primera entrada a Jerusalén, Cristo entra montado sobre el pollino el día 9 de Aviv, o abril para nosotros, domingo, el primer día de la semana. ¿Qué ocurrió allí? Las personas con palmas en las manos decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene, el Rey de Israel. Ellos creían, los judíos creían, que Cristo ese día se iba a autoproclamar como Rey. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que Cristo entró al templo, dio media vuelta y se fue a Betania. No se quedó en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué no se quedó en Jerusalén? Porque lo más probable es que lo hubiesen arrestado las autoridades judías y tal vez le hubiesen dado muerte, que eso era lo que querían los líderes de la nación judía, matarlo antes de la Pascua. Y entonces, si Cristo hubiese sido arrestado ese domingo, lo más probable es que no hubiese cumplido la profecía bíblica de Éxodo capítulo 12, donde dice claramente que el Cordero era inmolado por toda la congregación de Israel. ¿Qué día? El día 14, que era el día de la Pascua. Aquí estamos hablando del día 9, acuérdense. Bien, al día siguiente, Cristo, el 10 de abril, nuevamente regresa a la ciudad, la segunda entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Qué sucede? ¿Se quedó en Jerusalén? No, salió nuevamente de Jerusalén. Llegamos al 11 de abril, martes, tercera entrada de Jesús en Jerusalén. Todo eso está en el tema número 2. Estamos repasando nada más para así entrar ya de lleno a esta parte número 3. Tercera entrada de Jesús a Jerusalén. Nuevamente Jesús sale de Jerusalén y llega el día 12 de abril, miércoles, cuarta entrada de Jesús a Jerusalén. Ese día miércoles es un día muy, muy especial. El día miércoles Cristo habla de ese famoso sermón del Monte de los Olivos. Ese día donde Cristo habla y presenta ese maravilloso sermón contenido en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Todos esos 2 capítulos, cuando usted los lee, eso es parte del sermón del Monte de los Olivos. Y finalmente, el día 13 de abril, Cristo llega por última vez a Jerusalén, la quinta entrada de Jesús a Jerusalén, jueves 13 de abril. ¿Y qué sucedió allí ese jueves 13 de abril? Bueno, Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto. Pregunto, ¿Jesús vuelve a salir de Jerusalén? ¿El jueves? Sí. A usted lo va a poner otra plana. Usted me trae, escúcheme lo que le voy a decir. Usted me va a traer 3 planas el sábado y me va a poner Cristo el día 13, jueves, no salió más de Jerusalén. 3 planas, ¿oyó? Bien, póngalo ahí de tarea. Entonces ya Cristo se reúne con sus discípulos en el aposento alto a la puesta del sol ya, celebra la cena con sus discípulos
y después sale del aposento alto donde tuvo la oportunidad de tener la cena con sus discípulos. ¿Y qué sucede? Jesús se dirige a Getsemaní, y estando en Getsemaní es arrestado por las autoridades judías, nosotros lo sabemos, y ya es enjuiciado, y ya Cristo no sale más de Jerusalén. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos al día viernes, ahí nos quedamos, el día viernes. Antes de leer el día viernes, vamos a leer unos textos muy interesantes. Mateo 20, versículos 17 al 19. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Mateo 20, del 17 al 19. Usted no había copiado eso, hermana Milagros, todavía. Sí, lo copié, pero parece que en otra libreta no lo encuentro. Ajá, ok. Tómele una foto más rápido. Mateo 20, 17 al 19. Use la tecnología, aproveche. Mateo 20, 17 al 19. ¿Qué nos dice? Subiendo Jesús a Jerusalén, ¿a dónde? A Jerusalén. Tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, segunda vez que lo menciona, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde iba a ser entregado y apresado por los sacerdotes y los escribas? En Jerusalén, por supuesto. Y le condenarán a muerte. ¿Dónde? En Jerusalén. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. ¿Dónde? En Jerusalén. Mas al tercer día resucitará. Les hago una pregunta de acuerdo a estos textos que acabamos de leer. ¿Dónde está haciendo Cristo énfasis? ¿En qué ciudad? Jerusalén. En Jerusalén. Nunca se le olvide eso. Porque a veces nosotros leemos la Biblia y pasamos a 100 millas por hora los textos bíblicos. Es que estoy haciendo el año bíblico y estoy atrasado, dicen unos. Vamos a ver qué nos dice el deseado de toda la gente. Escuchen bien esta cita. Deseado de todas las gentes, página 599. Dice así la mensajera del Señor: en esta última noche con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, se habrían ahorrado una angustia desgarradora, desaliento e incredulidad. Pero Jesús vio que no podían soportar lo que Él tenía que decirles. ¿A cuál última noche se refería Jesús? Al jueves por la noche, antes de ser arrestado por las autoridades judaicas. Vamos a ver qué nos dice Juan. Acompáñenme por favor en Juan 18. Juan capítulo 18. Y vamos a leer versículos 12 y 13. Mire lo que sucedió jueves por la noche. Esa última noche que habla la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, 5:99. Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y ¿qué? Y le ataron. Versículo 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. O sea, queridos hermanos, que Juan 18, de acuerdo a lo que acabamos de leer, pero si usted lee los versículos del 1 al 3, Jesús se encontraba con sus discípulos en el huerto de Getsemaní, al otro lado del torrente de Cedrón, como habíamos leído en el tema anterior. Ese huerto era Getsemaní. El torrente de Cedrón se encontraba dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Ya lo leímos en el tema anterior, pero vamos a leerlo nuevamente. Acompáñenme en Jeremías 31, por favor. Porque mucha gente cree de que ese torrente se encontraba fuera de la ciudad o bien lejos tal vez de Jerusalén. Pero no, Jeremías 31,
Vamos a leer los versículos 38 al 40. Jeremías 31, 38 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Anael hasta la puerta del ángulo. ¿De qué ciudad estará hablando allí Jeremías? Por supuesto. Jeremías 31, 38 estoy leyendo. Ahora vamos a leer el 39. Dice: Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa, versículo 40 ahora, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de ¿qué? Cedrón. De Cedrón, ahí donde Cristo llegó, ahí donde estaba el jardín de Getsemaní, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. O sea, el jardín de Getsemaní se encontraba entre las inmediaciones de ¿qué? De la ciudad de Jerusalén. Jueves era la noche oscura. Exactamente. Cristo es arrestado allí. Fue por eso decía la mensajera del Señor que en esa última noche con sus discípulos Jesús tenía mucho que decirles, pero lamentablemente ellos no estaban preparados para recibir lo que Cristo quería decirles. ¿Por qué? Porque poquito tiempo después Jesús fue arrestado y llevado ante las autoridades judaicas. ¿Y qué hicieron los judíos? Huyeron. Bien, vamos a leer otra declaración del deseado de toda la gente. Apunten esta cita, por favor. Deseado de toda la gente es página 412 y 413. 412 y 413. Nos dice: por la noche el templo y su atrio resplandecían de luz artificial, pero la ceremonia más impresionante de la fiesta, la que causaba el mayor regocijo, era una conmemoración de cierto acontecimiento de la estada en el desierto. Al alba del día, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata, y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas, que repercutían por las colinas y los valles, daban la bienvenida al día de la fiesta. Después, el sacerdote sacaba de las aguas ¿de dónde? Del Cedrón, un cántaro de agua, y alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas, subía a las altas gradas del templo, al compás de la música, con paso lento y mesurado, y cantando mientras tanto: nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. ¿Se da cuenta, queridos hermanos, que el arroyo de Cedrón, donde estaba Getsemaní, estaba cerca del templo de Jerusalén y estaba en las inmediaciones de Jerusalén? O sea, Cristo entra a Jerusalén la quinta y última vez de esa última semana y nunca más vuelve a salir de Jerusalén porque es arrestado. Bien, vamos a ver exactamente acontecimientos que tomaron lugar la noche del jueves 13 de abril. Bien, si quieren apuntarlo, lo voy a leer despacio para que ustedes sepan más o menos en breves palabras los acontecimientos más sobresalientes que tomaron lugar el jueves 13 de abril por la noche. Número 1, Jesús celebra la última fiesta de Pascua con sus discípulos en el aposento alto en esta tierra. Número 2, Jesús anuncia la negación de Pedro. Estamos hablando de ese jueves por la noche. En el aposento alto, en la última cena se lo dijo. Número 3, Jesús ora en el Getsemaní. Número 4, Pedro niega a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. Número 5, Jesús es arrestado, llevado ante el sumo sacerdote y juzgado por el Sanedrín judaico. Bueno, ahora entonces llegamos a... Ahora sí puedo borrar aquí, ¿verdad? Bien. Dejamos Mateo 38, todavía, 12:38. A ver si me borra ya esta pizarra.
Vamos a ver qué pasó entonces, hermanos. Ya llegamos al día cumbre, viernes. Como ustedes pueden darse cuenta, queridos hermanos, Cristo estaba todavía vivo el jueves. Entonces automáticamente se cae de la mata la enseñanza de que Cristo murió un miércoles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. No es invento de nosotros, lo estamos viendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Bien, llegamos al viernes. ¿Viernes qué día? ¿Qué fecha? Muy bien, mi hermana Milagros, tiene un 10. Viernes 14 de abril. ¿Qué día se sacrificaba el cordero? El 14 del mes. Ajá. Vamos a poner por aquí Aviv. Bien, vamos a ver qué pasó. Lucas, vayamos a Lucas, por favor. Lucas 13. Tenemos que buscar rápido nuestras Biblias, queridos hermanos, porque así el tiempo no nos va a traicionar. Lucas 13, versículo 31 al 33. Lucas 13, 31 al 33. Ahora ya llegamos al viernes. Ya Cristo es arrestado, es amarrado, es llevado ante el Sanedrín judaico. Como dice el deseado de todas las gentes. ¿Qué dice Lucas 13, 31? Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de ¿dónde? Ajá, o sea que Cristo iba a morir ¿dónde? ¿Se acuerda de los textos que leímos en Mateo 20, 17 al 19? Donde Cristo hace énfasis en qué, ¿en qué ciudad en específico? En Jerusalén. Subo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado por los principales sacerdotes y los escribas. ¿Dónde? En Jerusalén. Le van a condenar a muerte. ¿Dónde? En Jerusalén. Y lo van a entregar a los gentiles para que lo escarnezcan. ¿En dónde? En Jerusalén. Más va a resucitar al tercer día. Bien. Vamos a leer otra cita de deseado a toda la gente. Apunten esta cita, por favor. Es muy importante. Dice el deseado a toda la gente, la página 387. Un extraordinario libro. Dice así. La duda acosaba también sus mentes, o sea, la mente de los discípulos, porque les parecía incomprensible que el Hijo de Dios fuese sometido a tan cruel humillación. Se preguntaban por qué habría de ir voluntariamente a Jerusalén. ¿A dónde? Yo tengo que ponerlo aquí, hermano, porque si no, entonces, Jerusalén. Esto es importantísimo que lo pongamos en nuestras libretas. Dice que los discípulos se preguntaban por qué habría de ir voluntariamente a Jerusalén para recibir el trato que les había dicho que iba a recibir. ¿Cómo podía resignarse a una suerte tal y dejarlos en mayores tinieblas que aquellas en las cuales se debatían antes que se revelase a ellos? ¿Por qué necesitaba entregarse a la muerte? Si había de morir, ¿cómo podría establecerse su reino tan firmemente que las puertas del infierno no prevaleciesen contra él? Para los discípulos esto era, a la verdad, un misterio. Claro, ellos no entendían, pero ellos sabían que Cristo iba a morir ¿dónde? En Jerusalén. Pero en Orión también cuando él regrese, ¿no es en ese mismo sitio que va a regresar? Después de los 1000 años. Después. Sí. Ahí mismo, ¿no? Sí, señor. Vamos al libro de Marcos, capítulo 15, por favor. Llegamos al viernes ahora sí, Marcos 15. Vamos a ver qué pasó ese viernes 14 de abril. Marcos, capítulo 15. Y leemos los versículos del 1 hasta el 5.
¿Qué dice el versículo 1? ¿Cómo comienza? Muy de mañana, o sea, viernes bien temprano en la mañana. Marcos 15:1. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, o sea, los líderes de la nación judía, llevaron a Jesús atado. Ya no pudo salir de Jerusalén, estaba arrestado. Y le entregaron ¿a quién? A Pilato, versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes, dice el versículo 3, le acusaban mucho. Otra vez les preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Dice el versículo 5, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. O sea, que ¿dónde se encontraba Jesús el viernes por la mañana, el día 14? ¿Dónde? ¿En la tumba? Estaba frente al gobernador romano Poncio Pilato. Entonces, ¿por qué enseñar, queridos hermanos, de que Cristo murió un miércoles? Si Cristo estaba todavía vivo el viernes 14 frente a Pilato. Vamos a Mateo 27, por favor. Mateo 27, acompáñenme, por favor. Manita Mayra, si me trae ese bulto, por favor, se lo voy a agradecer. Es que tengo ahí algo que necesito sacar. El bulto completo, por favor. Gracias. Aquí está bien. Muy amable, muchas gracias. Mateo 27, vamos a leer los versículos 1 y 2 de Mateo 27. A ver qué nos dice. Venida la mañana, o sea, bien temprano, así como lo dice Marcos 15, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Qué día se mataba el cordero? El 14. El día 14. Versículo 2. Ellos querían matarlo antes de esa fecha, ¿sí o no? Desde el día que entró a Jerusalén montado sobre un pollino, ya estaban tramando para matarlo. Y decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Por eso les digo, hermanos, por eso yo puse en la pizarra, 5 veces entra Jesús a Jerusalén esa última semana. Cada vez que entraba salía. Porque si Cristo se hubiese quedado en Jerusalén, hubiese sido arrestado antes de tiempo. Y lo más probable es que lo hubiesen matado antes de tiempo. Entonces, Cristo no hubiese cumplido la profecía exacta, la profecía bíblica de Éxodo capítulo 12. Que sigue diciendo el versículo 2 de Mateo 27. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mateo 27, allí mismo. Pero vamos a leer los versículos 20 al 26. Apunten, por favor. Mateo 27, 20 al 26. ¿Qué dice? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Todo esto está tomando lugar, ¿qué día? El viernes. El viernes 14 de abril. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Este hombre es inocente. En otras palabras. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Versículo 25 de Mateo 27. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ese es el problema que hay por ahí para allá ahora. Esa fue la maldición que los judíos se echaron encima. Versículo 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser ¿qué? Crucificado. ¿Qué día es crucificado Jesús? El viernes.
¿El miércoles o el viernes? Viernes 14. Ujú. Jesús muere en la cruz el viernes 14 de abril, entre las 2 tardes, como lo indicaba la profecía bíblica. Vamos a Éxodo 12:6 nuevamente para refrescar nuestra mente. Éxodo, acompáñenme en Éxodo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 6. Éxodo 12:6. Cristo tenía que cumplir al pie de la letra esta profecía bíblica, porque ese cordero que se sacrificaba durante la Pascua simbolizaba ¿a quién? A Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Éxodo 12:6, ¿qué dice? Y lo guardaréis. ¿Qué debían guardar? El cordero, por supuesto. Y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Qué día? De este mes. ¿De cuál mes? El mes de Abib, el primer mes del calendario hebreo. Y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre, ¿qué cosa? Entre las 2 tardes. Queridos hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir, presten atención ahora. Los judíos contaban el día de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 12 horas. Les voy a poner aquí este relojito, mire, para que ustedes lo vean ahí en la pizarra. Jesús dijo claramente que el día tenía 12 horas, ¿recuerdan? En Juan capítulo 11, lo habíamos leído en el tema anterior. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Porque los judíos cuentan las primeras 12 horas del día, porque ya las otras 12 son las de la noche. Desde las 6 de la mañana a las 12 del mediodía hay 6 horas. Y desde las 12 a las 6 hay otras 6 horas, o sea, 12 horas en total. De 6 de la mañana a 6 de la tarde son 12 horas. Por eso Jesús dijo, el día tiene 12 horas. El cordero tenía que morir entre las 2 tardes. O sea, entre las 12 del día a las 6 de la tarde. ¿Y cuál es la mitad de las 12 hasta las 6? 3. Las 3. O sea, que el cordero debía sacrificarse a las 3 de la tarde. Esas son las dos. Esa es, como dice la Biblia, entre las 2 tardes. Esas son las 2 tardes. Ujú. Si contamos de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, esa es ¿qué? La hora tercera. 3 horas, la hora tercera. Si contamos de las 6 a las 12 del día, es la hora sexta. Y si contamos de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, esa es la hora novena. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí o no? Mire, 6 de la mañana, cuente 3 horas. 7, 8, 9. Ahí está la hora tercera. Cuente 3 horas más. 10, 11, 12. Esa es la hora sexta. 3 horas más. 1, 2 y 3. Esa es la hora novena. O sea, la hora novena es las 3 de la tarde. Vamos a ver qué nos dice Marcos 15, 25. La profecía bíblica se tenía que cumplir, queridos hermanos. Marcos 15, 25. Por favor, acompáñenme. Apunten en sus libretas. Marcos 15, 25. ¿Qué dice Marcos 15, 25? Era la hora tercera. Léalo fuerte, hermana Milagros. ¿Cómo dice? Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué horas eran del día cuando crucificaron a Jesús? 3 de la tarde. La hora tercera, ¿cuál es? 3. No, otra plana más. No, la hora tercera. Las 9 de la mañana. De 6, 7, 8 y 9. 3 horas, la hora tercera. La hora sexta es las 12 del día. Así que me va a hacer 2 planas que digan la hora tercera son las 9 de la mañana.
¿Oyó? Bueno, es mejor que no contesten si no saben, porque los voy a poner a hacer planas. Espérate un momento. Era la hora tercera, de 6 a 9 de la mañana es la hora tercera, son 3 horas. Cuente de 6 a 9, ¿cuántas horas son, Milagros? Son 3 horas. No habíamos dicho que era a las 3 de la tarde que había... La hora novena es las 3 de la tarde, Sí. no la hora tercera. Era la hora tercera cuando le crucificaron. O sea, Cristo es crucificado a las 9 de la mañana, el día viernes 14 de abril para nosotros. A las 9 de la mañana. Eso es lo que... Crucificado. Pero no murió a las 9 de la mañana. ¿A qué horas tenía que morir el cordero, hermana Iris? Entonces no se vaya tan rápido. Usted está a las 9 todavía. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer con esta clase yo? Los voy a colgar a todos. Vamos a Marcos 15, 33. Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Tiene 10 puntos, hermana Mayra. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Cuál tierra? Sobre todo el mundo terráqueo. No, sobre la tierra de Israel. Sobre la tierra de Judá. ¿Ve? Sobre la tierra de Judá. Cristo iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, iba a estar, y hubo tinieblas en toda la tierra, sobre toda la tierra, o sea, sobre toda la tierra allí de Judá, donde estaba localizado Jerusalén. Hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Entonces desde las 12, que es la hora sexta, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Desde las 12, que es la hora sexta, hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. Uh-huh. Vamos a Marcos 15, 34 primeramente, apunten. Marcos 15, 34, mire lo que dice, hermana Iris, ahora sí va a entender usted bien a cabalidad. Acuerde que usted me tiene que traer 3 planes y la hermana Milagros 2. Y a la hora novena, dice Marcos 15, 34, y a la hora novena, ¿a qué hora? Novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 37 ahora. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué dice? Expiró. ¿A qué hora expiró Jesús? A la hora novena, a las 3 de la tarde. ¿De qué día? 14 de abril, entre las 2 tardes. Tal y como lo decía que Éxodo capítulo 12, versículo 6. Hermanos, ¿no dan gloria a Dios ustedes por eso? Es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, el que murió en la cruz del Calvario, hermanos. No fue un impostor, fue mi Jesús, tu Jesús, mi Salvador, tu Salvador, el que entregó su vida en la hora novena a las 3 de la tarde el día 14. O sea que Cristo muere a la hora novena a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, tal y como lo decía la profecía de Éxodo 12:6. El Cristo que murió en la cruz del Calvario, queridos hermanos, el día 14 de abril, era el verdadero Mesías profetizado por 4000 años. Alabado sea el Señor. Esos que enseñan por ahí de que Cristo murió un miércoles, esos son falsos cristos y falsos profetas. Y están torciendo las escrituras. Vamos a Juan 19, 28. Acompáñenme por favor. Juan 19, 28. Juan 19, 28. El reloj está corriendo muy rápido. Juan 19, 28 y 30. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿estaba todo qué? Consumado. Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. ¿Qué día? 14. El 14 de abril, viernes. ¿Qué significa la palabra consumado en griego? Teleo. Teleo significa terminar, completar, concluir, acabar, consumar o cumplir. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 5055 y la página 85. O sea que la Biblia dice que Jesús murió el viernes, ¿qué? 14 del mes de Aviv o abril para nosotros del año, ¿qué? 31 después de Cristo. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde, o sea, a la hora novena. Así se cumplió a la perfección la profecía de Éxodo capítulo 12 y la profecía de Daniel capítulo 9. Cristo murió entre las 2 tardes. La hora novena representa las 3 de la tarde. Ese viernes 14 de abril, Cristo completó la obra de la redención del hombre en esta tierra. Porque la obra todavía continúa, ¿dónde? En el santuario celestial. Pero en esta tierra, Cristo completa esa obra de la redención. Ustedes saben que el viernes, ese viernes específico, 14 de abril del año 30, déjame ponerlo por aquí, año 31, para que sepamos el año 31 después de Cristo. Ese viernes era de preparación para el sábado y ese era un día, ese día también fue la preparación para la Pascua, ¿sabían ustedes? Acompáñenme en el Marcos 15, versículos 42 y 43. Marcos 15. Yo estoy viendo el material, hermana Milagro, y yo creo que vamos a tener que hacer una cuarta parte. Yo pensé que esta era la tercera, pero veo que no. Marcos 15, leamos los versículos 42 y 43. 42, ¿qué dice? Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de sábado, o sea, el viernes por la tarde, en otras palabras. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué día llegó José de Arimatea ante Pilato? El viernes casi ya la puesta del sol, porque era el día de la preparación. Dice ahí, era el día de la preparación, era víspera del día de sábado. Lucas 23:54, vamos a ver qué nos dice. Allí mismo nosotros leímos Marcos, ¿verdad? Sí. Marcos 15, 42 y 43. Vamos ahora a Lucas 23. Vamos a leer el versículo 54, por favor, si son tan amables. Lucas 23, 54. ¿Qué dice? Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de sábado. ¿Cuál es el día de la preparación, hermanos? El viernes. Miércoles. Viernes. No, viernes. Póngale a ella otra plana. No, porque estoy enfocada en el Ya. que cuando Jesús la retaron el jueves. Yo creo que va a tener que imponer castigos más fuertes, más severos. Es que estamos enfocados en lo que estamos estudiando, de Ajá. concluir con el jueves, Ok. el viernes, el día de la preparación. Bien, noten lo que dice el Espíritu de Profecía. Apunten esta cita, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 21. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 21, dice: había algo que hacer para preparar el pan enviado por el cielo a los hijos de Israel. El Señor les dijo que esta obra debía hacerse en viernes, día de preparación. ¿Qué día es el día de preparación? Esto era una prueba para ellos. Dios deseaba ver si querían santificar el sábado o no. O sea que el día de preparación es el viernes. Por eso José de Arimatea llegó ante Pilato
casi ya prácticamente la víspera del sábado, y le pidió el cuerpo de Jesús. Vamos a ver qué nos dice el deseado a toda la gente, otra importante declaración. Deseado a toda la gente, página 719 y 720. Dice, para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. Y también lo fue para los sacerdotes, los príncipes, los escribas y el pueblo. A la puesta del sol, en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que Cristo llega hasta el viernes y no muere el miércoles como enseñan hoy? La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaba, ultimado por manos perversas, yacía ¿dónde? En la tumba de José. Cristo es sepultado el viernes antes de la puesta del sol, ya vísperas de sábado. El sábado, los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota estaba allí magníficamente ataviado en sus vestiduras sacerdotales. Ya era un servicio que no tenía ninguna validez. ¿Cómo le fue llamado ese día viernes 14 de abril, de acuerdo a la Biblia? Vamos a ver qué nos dice Juan 19:31. Acompáñenme en Juan 19:31. 19:31. Voy a esperar que lleguen allí para que lo leamos juntos. Juan 19:31. ¿Llegaron allí? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de sábado, pues aquel día sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué era ese sábado de gran solemnidad? Porque se celebraba la Pascua. Porque el Hijo de Dios estaba muerto. Vamos a ver por qué era de gran solemnidad. ¿Quieren saberlo? Porque ese viernes 14 de abril, a la puesta del sol, comenzaba el sábado semanal del cuarto mandamiento. ¿Sí o no? ¿Cuándo comienza el sábado? No comienza los viernes a la puesta del sol. Y también se celebró el sábado ceremonial que conmemoraba la fiesta de los panes sin levadura. Se juntaron los dos sábados, mis hermanos. El sábado ceremonial, que simbolizaba ¿a quién? Al Cordero de Dios, la Pascua, que era Cristo, se unió con el sábado semanal del cuarto mandamiento. Por eso ese sábado, como dice Juan 19:31, ese día de sábado era de gran solemnidad. Era como un sábado doble, ¿no? Exactamente, o sea que el tipo se encontró con el antitipo. Exactamente, Cristo al morir en la cruz del Calvario cumplió ambas fiestas, la Pascua y los panes sin levadura. Vamos a 1 Corintios 5, acompáñenme por favor. Los panes de levadura se celebraban cada qué tiempo. En la fiesta de la Pascua, del día 15 en adelante, por una semana, 15 de abril. 1 Corintios 5, acompáñenme por favor. Capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo, muy interesante, lo que vamos a leer. Vamos a terminar con estos versículos que vamos a leer y con una cita del Espíritu de Profecía. Entonces vamos a la cuarta parte, la vamos a tener que dejar para la próxima oportunidad. Yo creo que hasta ahora está una quinta, bueno, quién sabe. ¿Están listos? Entonces, leemos 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, dice Pablo,
para que seáis ¿qué? Nueva masa, ¿sin qué? Sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, por eso, como dice Juan capítulo 19, versículo 31, ese viernes, ese sábado, a la puesta del sol, viernes, fue un sábado de gran solemnidad. El día cayó 14, sábado semanal, y se juntó con el sábado ceremonial, que era el día 14 que se celebraba ¿qué? La Pascua. Se unió. ¿Ah? Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura. Exacto. De maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad. Y de verdad. Así es. Amén. Entonces ellos estaban celebrando algo que no era... O sea, Pablo estaba diciendo que ya no necesitábamos matar un cordero, sino que esos panes sin levadura que representaran la sinceridad y la verdad. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía y con esto terminamos. Alza tus ojos, una matutina que quizás muchos de ustedes tienen en sus hogares. Alza tus ojos. Página 98, escrita por Elena G. White, por supuesto, una cita de la sierva del Señor. Dice así: cuando Cristo expiraba sobre la cruz y exclamó, consumado es, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. ¿Qué indicaba eso? Que ya las ceremonias... Ya terminaban los sacrificios, terminaba la muerte del corderito. Ya la ley ceremonial dejaba de ser. Porque esa ley ceremonial apuntaba ¿a quién? Por 4000 años, esa ley ceremonial apuntaba al Cordero de Dios que iba a venir un día que quita el pecado del mundo. Noten cómo termina la cita. El sistema judaico de sacrificios y ofrendas ya no era necesario. Estoy leyendo Alza tus ojos, página 98. El tipo se había encontrado con el antitipo en la muerte de aquel a quien, cual judíos y gentiles, libres y siervos, podían acercarse a Dios y encontrar perdón y paz. Amén. Ahora la pregunta del $1.000.000. Si el sepulcro no entra en estas palabras de Mateo 12, 38 al 40, ya pudimos darnos cuenta que Cristo no murió un miércoles como muchos pretenden enseñar. Entonces, ¿quién es el corazón de la tierra? Porque Cristo dijo que el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso lo vamos a saber en nuestro próximo estudio. Así que no se lo pueden perder en nuestra próxima intervención. Queridos hermanos, terminamos con estas palabras. Cristo Jesús cumplió cada uno de los puntos proféticos que estaban escritos y que hablaban de Él. Jesús vino a esta tierra y murió por nosotros en la cruz del Calvario ese día 14 de abril a la hora 9, o sea a las 3 de la tarde. Entre las 2 tardes entregó su vida por ti y por mí. Cristo, ¿qué quiere de nosotros hoy? ¿Qué pide Jesús de ti hoy? ¿Riquezas? No. Jesús lo único que pide de ti y de mí en esta hora es nuestros corazones. Que entreguemos toda nuestra vida a Él, porque Cristo, queridos hermanos y hermanas, prácticamente ya lo ha hecho todo por nosotros. Alabado sea el Señor Jesús por toda la eternidad, por su amor, por su misericordia y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque gracias a ese sacrificio, usted y yo, querido hermano y hermana,
nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de este mensaje en esta hora, podemos tener la oportunidad algún día de estar con Jesús en el reino de los cielos. Que así sea, Padre. Vamos a terminar con una palabra de oración. Giselda, para que estés lista, por favor. Vamos a ir de rodillas, por favor. Bondadoso Dios, en esta hora le damos las gracias porque Cristo cumplió exactamente la profecía bíblica escrita en la ley de Moisés y en los profetas y en toda la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque el Mesías que murió ese 14 de abril en Jerusalén a las 3 de la tarde, ese día viernes, fue el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque dejaste tu trono y tu gloria en el cielo para venir y morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Le damos las gracias por darnos la oportunidad, por habernos permitido haber estudiado una vez más su palabra en esta noche. Permita, Señor, que el Espíritu Santo guíe nuestras mentes para que podamos entender su palabra y podamos afianzarnos a ella y podamos reconocer de que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, vino a esta tierra para salvarnos de nuestros delitos y de nuestros pecados. Alabamos el nombre de Jesús en esta noche. Gracias, Señor, por habernos dado ese don maravilloso de su Hijo amado para que muriese por cada uno de nosotros y para que perdonase nuestros pecados. Oramos, Padre, en esta noche para que su muerte, la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, no sea en vano, sino que sirva para salvarnos y librarnos de todos nuestros pecados. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.